Jóvenes, retomando o continuando con el desarrollo del curso de filosofía del ciclo 2017-2, vamos a resolver las preguntas relativas a la semana número 2. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta, que dice lo siguiente. ¿Por qué los presocráticos son denominados físicos? O sea, ustedes deben recordar que en la filosofía griega, esta es filosofía griega, el primer periodo se llama el periodo cosmológico, o también, como están antes de Sócrates, ¿no?, el periodo presocrático. Lo primero que ustedes deben entender del periodo cosmológico o presocrático es el objeto de estudio. El objeto de estudio es aquello sobre lo cual indagan los filósofos. Y el objeto de estudio es la naturaleza. Que en griego se dice physis. La pregunta que expresa este objeto de estudio es el siguiente. Vamos a poner mejor acá. Es el siguiente. ¿Cuál es el origen de la naturaleza? Origen en griego se dice argé. ¿Y por qué pongo esto? Porque hay una pregunta de examen de admisión que dice: el periodo cosmológico tiene como objeto de estudio, y en la clave no hay origen de la naturaleza, pero sí hay argé. Recuerden ese término, argé. Por ende, volviendo a la pregunta número 1, que formula lo siguiente: ¿por qué los presocráticos son denominados físicos o naturalistas? La clave es a ver, vamos a resolver mejor clave por clave. Porque consideran que la naturaleza es un objeto de estudio científico. No, no es científico, es filosófico. Porque explican la realidad a través de mitos. Recuerdan que en la clase pasada vimos el famoso paso del mito al logos, que consistía en que frente a preguntas, ¿no?, generales, el filósofo daba respuestas racionales, a diferencia de los mitos, que son respuestas fantásticas. No. Porque consideran que la naturaleza es una idea abstracta. No, porque la naturaleza se capta con los sentidos. Porque buscan un principio natural como fundamento de la realidad. Exacto, es la D, ¿no? Porque buscan un principio natural como fundamento de la realidad. ¿Cuál es el fundamento de la realidad? ¿Cuál es el origen? Y precisamente en la segunda pregunta vamos a ver las respuestas que dan los filósofos frente a esta pregunta. Entonces, nos vamos a dirigir a la pregunta número 2. ¿Cuál es la diferencia entre la propuesta de Empédocles y la de Demócrito? Dijimos, digamos, en referencia a la pregunta número 1, que el objeto de estudio del periodo presocrático cosmológico es el origen del cosmos, lo que en griego se denomina argé. El detalle es que hay dos grupos de pensadores, los que son llamados monistas y los que son llamados pluralistas. Profesor, ¿cómo distingo a un monista de un pluralista? Los monistas consideran que un elemento es el argé. Solo un elemento. En cambio, los pluralistas consideran que el argé son varios elementos. Por ejemplo, para Tales de Mileto, ¿cuál era el argé? El agua. Agua, singular, o sea, el agua, un elemento monista. Para Anaximandro, ¿cuál era el argé? El apeirón. ¿Qué es eso, profesor?
lo indeterminado, ¿no? Acá vamos a poner indeterminado, entre paréntesis. Mejor los paréntesis para que no se confundan, los vamos a poner con otro color. Ahí está. Seguimos. ¿Cuál es el arjé para Parménides? El ser, singular. Y finalmente, ¿cuál es el arjé para Heráclito? El fuego. Si se dan cuenta, todos ellos son monistas, por eso lo he puesto en esta parte de la pantalla. Monistas, un elemento, Tales agua, Anaximandro Pirón, Parménides ser, Heráclito el fuego. En cambio, si tú le haces la misma pregunta a Empédocles, Empédocles dice que el arjé son los cuatro elementos. O sea, aire, tierra, fuego y agua. Y como dice que son varios elementos, ya es un pluralista, no podría ser un monista. Y el otro pluralista es Demócrito. Demócrito dice que el arjé son los átomos, plural, y el vacío. Los átomos y el vacío. En ese sentido, o sea, teniendo estas ideas, como telón de fondo, vamos a responder la pregunta número 2. Dice, ¿cuál es la diferencia entre la propuesta de Empédocles y la de Demócrito? A diferencia de Demócrito, Empédocles introduce el concepto de logos, no, quien introduce el concepto de logos es Heráclito, así que esta no es la clave. Demócrito introduce el concepto de vacío para explicar el movimiento. C. Los cuatro elementos son divisibles en partes iguales, los átomos también, no es la C, porque los cuatro elementos no se dividen para nuestro amigo Empédocles. Demócrito no puede explicar el movimiento de las cosas, para Demócrito las cosas no existen, eso es un error, para Demócrito las cosas sí existen y por ende sí existe el movimiento en ellas. La clave E. No existe diferencia entre ambas propuestas filosóficas, o sea, dicen lo mismo Demócrito y Empédocles, o sea, a pesar de que ellos son pluralistas, están acá, sí existen diferencia entre ellos, porque para Empédocles el arjé son los cuatro elementos, en cambio para Demócrito son los átomos y el vacío, eso quiere decir que no es la E. Entonces la clave es la B. Demócrito introduce el concepto de vacío para explicar el movimiento. ¿Y cómo así, profesor? Demócrito dice lo siguiente. El átomo es lo que no tiene división. El átomo son como las partículas minúsculas de las cuales se compone toda la realidad. Una silla es átomos, una pizarra es átomos, una puerta es átomo. Pero lo que se da cuenta Demócrito es que para que los átomos se reagrupen, porque si una silla, una mesa y una puerta son átomos, lo que las diferencia es la forma en la cual se agrupan. Pero para que una cosa se agrupe, tiene que haber vacío. Piensen en lo siguiente. Supongamos que en el lugar que están ustedes en estos momentos estaría lleno de personas, repleto de personas. ¿Ustedes podrían moverse? No. Existe movimiento cuando hay espacio. Demócrito al espacio lo denomina vacío. Entonces, para explicar el movimiento tenemos que recurrir al vacío. Y por eso la clave es la B. Muy bien. Ahora vayamos a la pregunta número 3. Dice así, con respecto al arjé, ¿cuál es la diferencia entre la doctrina de Tales y Heráclito? ¿No? Incluso podemos volver un rato a la pantalla anterior. Tenemos ahí en la pantalla, ustedes pueden ver en la pantalla a los monistas. La diferencia es que Tales dice que el arjé es el agua, en cambio Heráclito dice que es el fuego, pero ambos son monistas. Entonces traten de buscar eso en alguna clave de la pregunta número 3. Dice, ¿el fuego origina el universo y el agua simboliza el cambio? No, porque nuestro amigo Tales no habla del cambio.
no existe ninguna diferencia entre ambas doctrinas. Eso es falso, porque sí existe una diferencia entre ambas doctrinas. ¿Cuál es? Que Tales propone como elemento, como arjé, al agua. En cambio, Heráclito propone al fuego. El fuego simboliza el cambio constante y el agua es el origen de todo. Esa es la clave, jóvenes. Para Tales de Mileto, el agua es el arjé, por ende, el origen de todo. En cambio, para Heráclito el fuego simboliza el cambio constante. Todo está en constante cambio. Y el mejor elemento que muestra ello, figura ello, es el fuego. Entonces, vayamos ahora a la pregunta número 4. Dice así: ¿cómo los filósofos de las posturas pluralistas intentaron conciliar las posturas opuestas de Heráclito y Parménides? Ahora nos están haciendo una distinción entre Heráclito y Parménides. La primera distinción que ustedes deben conocer entre estos dos pensadores es cuál es el elemento que ellos consideran como arjé. Por ejemplo, para Heráclito el arjé es, ¿lo recuerdan?, el fuego. Bien. En cambio, para Parménides el arjé es el ser. Pero hay una cuestión más que los diferencia, que es la siguiente. Para Heráclito, el cosmos, la naturaleza, está en constante cambio. Eso quiere decir que el movimiento existe. Todo cambia, decía Heráclito. Y por eso es famosa su frase: no podemos bañarnos 2 veces en el mismo río, porque el río cambia y tú también cambias. Por el contrario, para Parménides el cambio, el movimiento, no existe, ¿no? El ser es y el no ser no es. O sea, no existe el movimiento. ¿Y por qué no existe el movimiento? Porque moverse o cambiar es pasar de algo que uno es a algo que uno no es. Piensen en lo siguiente. Una señorita le reclama a su pareja y le dice que debe cambiar, porque su pareja, este chico, no la llama, no es atento, no le responde los mensajes de WhatsApp, supongamos. Entonces ella le dice cambia. Cuando esa señorita le dice cambia, le está diciendo que vaya de lo que es a lo que él no es, una persona atenta. Porque si él fuera una persona atenta, no le pediría a su enamorada que cambie. Pero Parménides ya dijo que el ser es y el no ser no es. Y como el no ser no es, no existe, no puedes cambiar, no puedes ir a algo que no existe. El detalle es que la postura de Heráclito y Parménides son opuestas, como se dan cuenta. Para uno existe el cambio, el movimiento, en cambio para el otro no. Ese problema heredaron los filósofos pluralistas, porque Heráclito y Parménides son monistas. ¿Y por qué son monistas, profesor? Porque consideran como arjé a un elemento. Entonces los pluralistas, para resolver este problema, tuvieron que plantear varios elementos, ¿no? Formularon la existencia de varios elementos. Claro, y como hay varios elementos, por ejemplo, Empédocles decía que estos 4 elementos tienen la característica del ser de Parménides, que son inmutables, pero que el cambio existe porque estos se reagrupan. En ese sentido, o con estas ideas, podemos caer en la cuenta que la clave es la alternativa A, al postular elementos inmutables y fuerzas o condiciones que hacen posible al cambio. A ver, la B, ¿qué dice? Al sostener no solo uno, sino varios elementos primordiales que expliquen las cosas. Al dejar de considerar como sus antecesores que el arjeo principio es único, no, eso no explica nada. Al negar todo monismo e introducir pluralismo con respecto al principio del arjeo, no lo niegan porque hay cosas que no cambian. Al introducir una fuerza cósmica o ley universal que ordene armónicamente lo existente, eso lo introduce Heráclito, que es un monista. Muy bien, entonces vayamos a la pregunta número 5. Esta pregunta es bastante importante y van a ver por qué. Dice lo siguiente: Heráclito dijo, ni siquiera se conocería el nombre de la justicia si no existiese
la ofensa. A ver, para Heráclito hemos dicho que la realidad cambia. O sea, está el cambio. No vamos a poner cambio mejor. Yo he puesto cambia. Cambio. Y de los 4 elementos, ¿cuál es el que fundamentalmente prueba ese cambio? ¿Cuál es el arjé para él? El fuego. Pero Heráclito dice que este cambio no es aleatorio, sino que en el cambio existe una armonía. Armonía que es regulada por el logos. ¿Qué hace el logos? Hace que el cambio genere una armonía en los contrarios. Contrario 1 y contrario 2. ¿Qué quiere decir eso? Que para Heráclito, cuando Heráclito dice que todo cambia, tampoco quiere decir que todo es anárquico, azaroso, contingente. No, hay cambio, pero este cambio es regulado por el logos. Y este logos genera en el cambio una armonía de contrarios. Pongo un ejemplo, profesor, para comprender esto. A ver. Por ejemplo, contrario 1, la salud. Contrario 2, la enfermedad. Heráclito diría que una persona sabe qué es estar sana una vez que ha estado enferma. O sea, la conciencia de algo viene por su contrario, ¿no? O sea, hasta que yo no me enferme no sé lo maravilloso que es estar sano. Una vez que me enfermo, tomo conciencia. A partir de este contrario 2, tomo conciencia del contrario 1. Y en ese mismo sentido, Heráclito te dice que tú no sabrías qué es la justicia si no existiese injusticia, ofensa. O sea, solo estando en injusticia, tú sabes lo maravilloso que es la justicia. En ese sentido, ¿cuál será la clave? Todo permanece idéntico a sí mismo y no hay cambio. Eso es lo opuesto a Heráclito, es Parménides. La existencia de las cosas devienen permanentemente, o sea, hay un cambio aleatorio, siempre están cambiando las cosas. No, hay algo que regula el cambio, que precisamente es el logos. Todo está continuamente sin movimiento y es eterno. O sea, no existe el movimiento, eso es opuesto a Heráclito, es Parménides. Se pueden ver cambios en las cosas, pero no en las esencias de las cosas. Todo cambia, diría él. Los contrarios, a pesar que luchan, no pueden desligarse de la realidad. Exacto, o sea, la realidad necesita de los contrarios, de la armonía entre ambos. Muy bien, veamos ahora la pregunta número 6. Dice lo siguiente: si afirmamos con los sofistas que el lenguaje ayuda a ejercer el poder sobre otros, entonces podemos decir que es gracias al lenguaje que el arte de la política... A ver, jóvenes, lo primero que quiero que entiendan es lo siguiente. Vimos el periodo cosmológico, que era el primer periodo de la filosofía griega. El objeto de estudio es la naturaleza, la physis, y sobre todo la pregunta ¿cuál es el origen de la naturaleza?, que se traduce por el arjé. Ahora vemos un segundo periodo, el periodo antropológico. Lo primero que quiero que ustedes entiendan de este periodo antropológico es el objeto de estudio. El objeto de estudio es el hombre. ¿Pero qué del hombre, profesor? La pregunta es, ¿cómo el hombre puede aprender la virtud? Que además, virtud en griego se dice arete. Arete. Tilde en la E. Arete. Ahora, tenemos a dos pensadores en el periodo antropológico. ¿Cuáles son? Protágoras y Sócrates.
¿Qué distingue estos dos pensadores? A ver, lo primero, su concepción de la verdad. Para Protágoras, la verdad era relativa. Es relativa. En cambio, para Sócrates la verdad es universal. Primer punto. Por eso Protágoras dice, el hombre es la medida de todas las cosas. La verdad depende de cada ser humano. En cambio, para Sócrates la verdad es universal. 2 más 2 es 4 y eso no depende de una persona en específico. Primera diferencia. Pero la segunda diferencia es el método. El método de Protágoras era la retórica. La retórica es el arte de ganar una discusión. En cambio, el método de Sócrates, ¿cuál era? Por el video que vieron de la clase, la mayéutica. ¿Qué es la mayéutica? El arte de hacer parir ideas. Sin embargo, he hecho todo este esquemita para que ustedes capten que el método de los sofistas es la retórica. Entonces, volviendo a la pregunta 6, dice lo siguiente. Si afirmamos con los sofistas que el lenguaje ayuda a ejercer poder sobre otros. O sea, el lenguaje ayuda a ejercer poder sobre otros. Entonces, la política es el arte de dominar a otros mediante el lenguaje. ¿Qué clave dice esto que hemos dicho? O sea, de nuevo, si afirmamos con los sofistas que el lenguaje ayuda a ejercer poder sobre otros, la política es el arte de dominar a otros mediante el lenguaje. ¿Elimina el poder de unos hombres sobre otros? Eso es falso, más bien te da poder sobre otros hombres. La D, ¿reparte el poder igualitariamente sobre todos? No, pues tendrán poder quienes saben usar el lenguaje. C, persuade a seres distintos de ser iguales sin serlos. No habla acá de igualdad, sino del lenguaje. B, permite la desigualdad de los hombres de distinta condición. A ver, es posible. La A, manifiesta la igualdad natural de los hombres en general. No habla nada de la clave A. Ahora, ¿por qué es la clave B, profesor? Porque permite la desigualdad de hombres de distinta condición, habría que agregar incluso económica. Porque ustedes saben que los sofistas cobraban por impartir clases. Entonces, si yo era una persona acomodada, iba a poder contratar los servicios de un sofista. Y eso, digamos, iba a permitir cierta desigualdad en los hombres. ¿Por qué? Porque unos iban a dominar a otros. ¿Y por qué de distinta condición? Porque los que iban a dominar es lo que tenían más dinero, ¿no? Entonces la clave es la D. Es una pregunta un poco compleja, pero hemos podido llegar a la clave. Muy bien. Pregunta número 7. Pregunta número 7. Si Protágoras afirma el hombre es la medida de todas las cosas, entonces, a ver, ¿qué quiere decir esta frase tan conocida de Protágoras? El hombre es la medida de todas las cosas. Protágoras quiere decir que las cosas son como te parecen que son. Vamos a escribir esto, ¿ya? A ver, acá está la frase. El hombre es la medida de todas las cosas. Significado. Significado. Las cosas son como las percibimos. No entiendo, profesor. Ejemplo, entonces. A ver. Ejemplo. Preguntamos lo siguiente. ¿Hace calor o frío? Entonces, tenemos acá a una persona 1.
La persona 1 dice, siento calor. Protágoras diría que si esta persona dice, siento calor, para ella hace calor. Pero de pronto nos topamos con una persona 2, eso suele ocurrir, ¿no? Una persona en un salón de clases siente calor, pide que prendan los ventiladores, pero otra persona dice, no, profesor, apáguelo, porque yo siento frío. Siento frío. Y Protágoras diría que si esa persona siente frío, entonces hace frío para ella. La pregunta que se estarán haciendo ustedes es, ¿quién tiene la verdad? Y Protágoras diría, persona 1, ¿no? Persona 1 y persona 2. O sea, ambos. Y eso nos deja como conclusión que la verdad es relativa al sujeto. Entonces, ¿cuál es la clave que indica eso casi de manera literal? A ver, vayamos. ¿El hombre debe dominar la naturaleza? Pues eso no tiene nada que ver con la frase. Todo lo humano es lo único verdadero, tampoco tiene que ver nada con la frase. ¿Será el inicio del periodo antropológico? No tiene que ver necesariamente con esa frase. ¿Lo verdadero será lo relativo para el sujeto? Esta es la frase. ¿Qué es verdadera y qué significa? O sea, ¿qué es la mejor implicancia del enunciado de Protágoras? Como lo he probado en esta pizarra. Y finalmente tenemos la pregunta número 8. La reflexión de Sócrates se centró fundamentalmente en, la pregunta es la siguiente, Sócrates, ¿en qué periodo de la filosofía se encuentra? En el periodo antropológico. Y como les dije en la pregunta 6.5, antropológico. ¿Cuál es el objeto de estudio del periodo antropológico? Objeto de estudio. El hombre. ¿Cuál es la clave que enuncia el hombre? A ver, vamos a ver las claves. El cosmos, no, el cosmos del periodo cosmológico presocrático. La religión no, lo es en la Edad Media. La ciencia es el objeto de estudio de una disciplina filosófica. ¿Cuál era? Recuerden la clase pasada, epistemología. La historia, no. Entonces, ¿cuál nos queda? El hombre. Muy bien, jóvenes, entonces hemos resuelto las preguntas de la semana número 2 de este ciclo 2017-2 y de nuevo nos hemos percatado de que hay preguntas de eco, preguntas de inferencia. Por ejemplo, la pregunta de Protágoras. Si Protágoras dice que el hombre es la medida de todas las cosas, de esto se infiere, se deduce. Entonces, de nuevo nos estamos acomodando, nos estamos relacionando, acostumbrándonos a este tipo de preguntas. Nos estamos viendo la siguiente semana.